Hola María, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo, gracias por conectarte y vamos a empezar. Vamos a hablar sobre los tips para el administrador, que en este caso está dirigido a ti, pues como estás empezando, es también tu papel. Entonces comenzamos. Bueno, primero aclarar que la administración tiene 4 funciones. La de planeación, en la que se definen los objetivos, se establecen las estrategias para lograrlos y se desarrollan planes para integrar y coordinar las actividades. Luego tenemos la parte de la organización, en la que se determinan las tareas de realizar, quiénes las realizarán, cómo se agruparán, quién le reporta a quién y dónde se toman las decisiones. La dirección, que implica trabajar con personas y a través de ellas lograr los objetivos, o sea, dirigir a las personas básicamente, y el control, que es la evaluación para ver si las cosas van bien. Bueno, el primer consejo entonces o el primer tip es mantener estructuras sencillas. Mantengan lo posible un modelo empresarial orgánico. Este modelo es más flexible, de flujo libre y adaptativo. En él, las normas y reglas no suelen estar por escrito y se aplican de manera flexible. Además, la jerarquía de la autoridad es más flexible y las decisiones se toman de manera descentralizada. Hoy en día, en el que el entorno empresarial es tan cambiante y cambia a tal velocidad, es necesario que las empresas sean flexibles. Es necesario que las empresas sean capaces de adaptarse rápidamente a ese entorno, y para eso es necesario un modelo empresarial orgánico que sea flexible. Ahora bien, la parte de la descentralización tiene que ver con, como dice, dónde se toman las decisiones. Generalmente, las empresas de antes, las decisiones se tomaban arriba en la dirección y bajaban de arriba hacia abajo. En cambio, la toma de decisiones descentralizada implica que todos se involucran en la toma de decisiones. Y igual en el desarrollo de objetivos y toda la empresa, todos los trabajadores se involucran, y eso es mejor porque de esa manera eh, el empleado trabaja por un objetivo que conoce y hace que trabaje de manera más eficiente. Entonces, generalmente cuando las empresas van creciendo, suele haber más burocracia que implica papeleo y ese tipo de cosas, que es normal. Pero lo ideal es mantener la burocracia necesaria, pero y mantener también la flexibilidad necesaria, o que la empresa se mantenga hasta cierto punto orgánica para que, como dije, se pueda adaptar a los cambios en el entorno, que hoy en día son rápidos y son muy drásticos, o pueden ser muy drásticos. La siguiente es que realices una buena planificación financiera. Cuando un administrador hace un buen plan financiero, su negocio es más eficiente porque, teniendo claro el capital con el que se cuenta, podrá establecer las estrategias necesarias para un buen control de gastos y así tener solvencia económica que permita a la empresa permanecer y crecer en el mercado. Luego, la austeridad permanente. Al menos cuando se comienza, es preferible invertir en aquello en lo que sea estrictamente necesario y evitar compromisos crediticios que estén más allá de tus posibilidades, de que puedas pagarlas, que te endeudes y que tengas que cerrar la empresa. Reinvierte las utilidades. Reinvierte en las necesidades que se vayan dando, como por ejemplo la necesidad de comprar nueva maquinaria o la apertura de nuevas sedes. Aquí hay algo importante, que es, al menos cuando es un negocio unipersonal todavía, que no mezcles tus finanzas personales con las finanzas de tu emprendimiento, porque entonces no vas a poder eh, darte cuenta verdaderamente cuáles han sido tus ingresos, o más bien dicho, tus utilidades. Y si no sabes realmente cuántas han sido tus utilidades, va a ser difícil que puedas reinvertir en, como digo, maquinaria o apertura de nuevas sedes, o en tu caso, por ejemplo, que ahora mismo tienes alguien que hace cosas que tú no haces porque no tienes la maquinaria o no tienes los implementos.
es importante que separes tus finanzas personales de las finanzas del negocio para que puedas reinvertir precisamente más adelante quizás en comprar esa maquinaria y comenzar a hacer esa parte tú mismo. Asegúrate de ser un excelente líder. Eso evidentemente va a ser ya más adelante cuando tengas ya empleados. Si tú decides quedarte como el administrador, entonces es importante que seas un excelente líder y que te asegures de ser un excelente líder. Entonces, las características de un excelente líder es, primero, que tiene motivación y motiva a su equipo, ya que la clave del éxito de los grandes líderes es que sienten pasión por lo que hacen, y esto es muy importante porque a través de la motivación logran transmitir mensajes positivos que persuaden o influencian a la gente. La motivación genera vínculos entre el líder y sus seguidores, así como en la organización y la relación con los clientes. La siguiente es que es capaz de adaptarse a los cambios. Como te dije hace un momento, en este mundo que es tan competitivo y tan cambiante, ahora que el entorno empresarial es tan cambiante y tan competitivo, es fundamental que el líder pueda adaptarse rápidamente al ritmo acelerado con que ocurren los acontecimientos. Entonces, debe saber aprovechar las crisis dentro de las organizaciones, por ejemplo, el coronavirus, y cómo levantarse de eso y cómo sacar cosas buenas de eso, para poder convertirlas en oportunidades positivas de transformación hacia algo mejor. Por ejemplo, ahora mismo ya con las empresas que ya están consolidadas ha sido la transformación digital. Han tenido que transformarse al área digital para poder sobrevivir. Y un buen líder, un excelente líder, tiene que estar preparado para hacer esos cambios y para guiar a la gente que está debajo de él para hacer esos cambios de la mejor manera y sin que haya oposición a ello. O sea, si hay un buen líder y que se identifica con sus empleados, entonces ellos van a estar dispuestos a hacer este tipo de cambios sin luchar, por decirlo de alguna manera. La otra es que posee autorregulación. Un líder debe tener la habilidad para controlar sus sentimientos e impulsos instintivos de forma razonable, equilibrada y mesurada, dando así respuestas acordes con la situación a la que se está enfrentando. Al dominar las emociones y eliminar los juicios del líder puede tener mayor apertura a los cambios que se realicen dentro de la organización, en un círculo de influencia o en el entorno de trabajo. La siguiente es que tiene autoconciencia. Un verdadero líder se conoce a sí mismo, reconoce sus limitaciones, confía en sus habilidades, potencia sus fortalezas, se esfuerza por ser cada día mejor y entiende cómo sus emociones afectan su desempeño. Además, es una persona honesta que es capaz de realizar una autoevaluación realista para poder reconocer sus errores, corregirlos y aprender de ellos para futuras oportunidades. Por último, es un modelo, que implica que el papel principal de un líder consiste en desarrollar un liderazgo basado en principios que sirvan de modelo y de guía para las demás personas. En este sentido, los principios son un conjunto de leyes naturales que profundizan sobre la esencia de las cosas y manifiestan verdades profundas de carácter universal. Bueno, aquí esto está sacado de mi libro de organización industrial. Y tiene otras más características que suelen ser básicas o válidas, lo que se ha comprobado que existen o que tiene un buen líder, un buen administrador. Entonces, primero, el impulso. Los líderes muestran un elevado nivel de empeño y tienen un deseo de logro relativamente alto, son ambiciosos, poseen mucha energía, son incansablemente perseverantes en sus actividades y toman la iniciativa. Segundo, deseo de dirigir. Los líderes tienen un fuerte deseo de influir y guiar a otros y demuestran su disposición de tomar responsabilidades. Tercero, honestidad e integridad. Los líderes construyen relaciones de confianza con sus seguidores ya que son veraces y honestos y muestran una elevada consistencia entre lo que dicen y lo que hacen. 4. Confianza en sí mismos. Los seguidores admiran a los líderes porque no dudan. Los líderes, por ende, necesitan demostrar confianza en sí mismos para así convencer a los seguidores de la rectitud de sus objetivos y decisiones. Inteligencia. Los líderes necesitan ser lo suficientemente inteligentes para reunir, sintetizar e interpretar grandes cantidades de información, así como ser capaces de crear opiniones, resolver problemas y tomar decisiones correctas. 6.
conocimiento relativo al trabajo. Los líderes efectivos cuentan con un alto grado de conocimiento sobre la compañía, la industria y los aspectos técnicos. El conocimiento profundo permite que los líderes tomen decisiones bien informadas y que entiendan las implicaciones de las mismas. Y por último, extroversión. Los líderes son personas enérgicas y vivaces, son sociales, asertivos y rara vez callados o retraídos. Bueno, el siguiente consejo es que selecciones bien a tus recursos humanos o a tu recurso humano. Pues contar con un equipo de trabajo talentoso y que sepa cumplir con las responsabilidades del área administrativa es vital. Asegúrate entonces de que tu personal es ideal para cada puesto. Capacítate constantemente. Hacerlo te ayudará a ser más eficiente en tu trabajo y te dará seguridad y un sentimiento de mayor control sobre tu organización. Como te dije en la capacitación pasada, puedes capacitarte en administración, en contabilidad. Cuando estábamos en el curso de redes sociales, yo una vez te pregunté qué plataforma te parecía mejor para aprender cosas nuevas que yo había descubierto de Doméstica y Creana. Creana también es una buena plataforma y que tiene, es un poco quizás más específica en branding, en e-commerce, en ese tipo de cosas para emprendimiento. Entonces ahí puedes encontrar buenos cursos que no son costosos, en donde puedes aprender sobre, como digo, branding, marketing, etc. Acércate y aprende de los expertos. Observa a los grandes empresarios del mundo y aprende de sus acciones. Generalmente estas personas han escrito libros que tú puedes encontrar, que tú puedes leer y que también te van a guiar con sus experiencias a ser un mejor líder. Un mejor administrador. Mantente actualizado de las acciones de tu competencia. Esto es súper importante. No pierdas de vista tu competencia. Es importante que hagas benchmark o benchmarking, que es básicamente averiguar qué están haciendo la competencia y qué están haciendo sobre todo para que les vaya quizás mejor que a ti y implementar eso en tu negocio para que te vaya mejor también. Eso es básicamente el benchmarking. Puede ser un poco polémico porque se habla de plagio, o sea que se está plagiando una manera de hacer las cosas para mejorar, pero dentro de los negocios es válido y es necesario es para precisamente estar pendiente de la competencia y siempre estar mejorando. Ahora, al momento, entonces siempre es importante que hagas benchmarking constante al momento de administrar un negocio. Porque eso te ayudará a conocer cómo están las otras empresas de tu mismo rubro o sector. Además, contribuirá al surgimiento de ideas interesantes que te ayudarán a superarlas y diferenciarte. Ver las acciones de tu competencia será útil para tu estrategia y para aplicar tus acciones al momento de administrar un negocio. Y ya, eso es todo. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, hay dos cosas en las que yo no estaba muy de acuerdo de todo lo que escuché y de todo lo que fui leyendo. Uh-huh. A lo menos en la que dices que no se deben mezclar las utilidades del negocio. Puedes ponerte ahí, algo así me decías. O sea, pero con tus finanzas personales. Porque, por ejemplo, tú tienes tu trabajo aparte. Ujú. Entonces, no es bueno que mezcles las finanzas de tu negocio con tus finanzas personales, porque eso puede causar que no te des cuenta, que no sepas de ciencia cierta cuáles son tus utilidades. Y es importante que sepas cuáles son tus utilidades para poder Pero reinvertirlas. cuando necesitas una base, es mejor acudir a ese ingreso y no acudir a un ingreso de crédito financiero. Claro, personalmente pero es que precisamente por eso es útil no unir esas finanzas para que puedas reinvertir en tu negocio de tus ganancias y no Por eso tengas te digo, pero hay precisamente que momentos acudir a un crédito. cuando tienes este tipo de emprendimientos que partes de cero, hay momentos en los que necesitas un apoyo dentro del capital. Entonces, si tienes un ingreso propio que no va a generar cobro de intereses, es mejor acudir a esa ayuda y no ingresar a un crédito financiero. Por ende, ya estás mezclando las finanzas, pero de una manera positiva.
ser, pero no es recomendable. Bueno, generalmente tú cuando comienzas un negocio es lógico que te endeudes un poco porque Claro, tienes que encontrar, necesitas capital, claro. pero tienes que tomar en cuenta que esa deuda es del negocio, no tuya personal, y que se tiene que pagar con el negocio. Por ende te digo, por eso te digo, pero si tú puedes hacer que esa deuda no genere intereses, me parece muy aceptable que la tomes de tu otro ingreso. Por Para ende, ya esto. comenzar, sí, pero una vez que ya tengas tu negocio, no deberías, o sea, eso en el comienzo es obvio porque necesitas capital para comenzar, pero ya más adelante no es bueno mezclar porque como te digo, es más difícil darte cuenta, va a ser más difícil darte cuenta cuáles son tus verdaderas utilidades. Sí, o sea, eso yo te entiendo, pero eso te digo, pero no me parece, como tú dices, es obvio o es recomendable, no me parece muy recomendable eso porque si tú tienes un capital que puede ayudarte a financiar un gasto mayor y tú dices que no se mezcle, que es recomendable no mezclar, y si yo tengo el capital para adquirir una deuda conmigo mismo, pero sin generar intereses, que es lo que genera una producción, un crédito financiero, ¿por qué no hacerlo? No, pero es que eso digo, un crédito financiero, pero tienes que tomar en cuenta que ese crédito financiero es de tu empresa y tienes que pagar con Exacto, las exacto. utilidades de tu ¿Ves? empresa. Entonces, si elimino este crédito financiero y lo puedo yo sustentar con otro ingreso, tú dices que no es recomendable hacerlo. No, Entonces, ¿qué sería lo recomendable? no, más ¿Un bien crédito es, por financiero? ejemplo, que no gastes tus utilidades en el día a día. Más bien Pero es en entonces, ese sentido. Entonces, por ejemplo, no sé, para comprarte, o sea, obviamente una parte de tus utilidades van a ser tu ganancia. Y eso es algo, por ejemplo, que no te enseñan en la carrera de administración de empresa, que tienes que, o sea, ellos te dicen, pon el precio de tal manera o con esta fórmula, pero no te hablan de que un emprendedor tiene que ponerse un sueldo dentro de lo que está haciendo, dentro de lo que está haciendo en su emprendimiento, es necesario que te pongas un sueldo para dentro del precio al que vas a dar las cosas para que de esa manera ganes, o sea, tengas realmente utilidades. Entonces, de ese sueldo es donde deberían salir las necesidades de la empresa. Es recomendable que así sea. ¿cómo? Que del sueldo propio salgan las necesidades de la empresa. No, a ver, lo que pasa es que hay algo que, eso digo, es algo que no, generalmente no te dicen en la carrera de administración, pero si tú te pones, si tomas precisamente cursos de emprendimiento y ese tipo de cosas, de cursos, te van a recomendar que tú en tus productos, en tus servicios que ofrezcas, establezcas un sueldo para ti. En el precio de los productos y servicios que estás ofreciendo, establezcas un sueldo que puede estar basado en las horas en las que trabajas y, y evidentemente en el sueldo que tú te quieras poner, ¿no? Si quieres ponerte, por ejemplo, el sueldo básico de $400. Pero es que eso no se supone que entra dentro de la planificación cuando tú generas el precio de venta al público, que es por lo general el 30% del costo total. Cuando tú lanzas al mercado un producto, sabes que, o tercerizas un producto, tú sabes que tu margen de ganancia tiene que estar, es recomendable dentro del 30%, ¿no es cierto? Correcto. Ya, entonces dentro Pero del treinta por además de ciento eso, ya está ingresado tu sueldo. no, es que además de eso te digo, además de eso, si tú te vas a un curso de emprendimiento y eso te van a recomendar que además de la utilidad que tú estás poniendo del 30% establezcas un sueldo tuyo que puede repartirse, que depende de ti, que puede repartirse en la cantidad de piezas que hagas en un día, etcétera, etcétera. O sea, eso es algo que en la carrera de administración no te dicen, pero es necesario precisamente para que de ese sueldo que estás, para que tú ganes un sueldo de tu emprendimiento, porque al fin y al cabo, si es que tú decides ya irte solo con tu emprendimiento, necesitas saber que estás ganando algo por él. Es que Entonces, eso no te es digo. algo que en administración de empresas te digan, pero sí pero es recomendable que tú establezcas dentro de de lo que estás vendiendo un sueldo. Es que cuando tú haces un estudio de costos, tú sabes que cuando haces un estudio de costos, tomas como una, eh, ¿qué sería? Una característica de hacer este estudio es
el, el 30% en el que ya involucra tu ganancia y tu utilidad. Y el sueldo es una utilidad, pues. El sueldo genera utilidad, ganancia. Porque si tú dices que tienes que ponerte otro rubro, entonces este 30% en un general tendrá que variar en un 35, en un 40%. Es que en ese Porque, caso, porque no puedes manejarlo de manera separada. A ver, voy a llevar esto y después también voy a llevar este otro. O vas a manejarlo de manera separada. es que por ejemplo, cuando tú ya comienzas a tener empleados, tú tienes que calcular en tus precios lo que tú le vas a pagar al empleado, porque si no, ¿cómo le vas a pagar al empleado? Pero no estamos hablando de a futuro. Estamos hablando del que tú dices que se genere un sueldo propio. Porque al igual que tú le estás pagando a tu empleado, tú también estás trabajando. Por ende, por eso te digo, pero si sigue siendo una sola persona, no entiendo por qué desviar dos porcentajes. A ver, 30% que tiene que tener utilidad de empresa y también voy a coger y voy a tener que ponerme como base mi sueldo este. Entonces, por ende, ¿por qué no simplifico un poco procesos y pongo una ganancia entonces de 40% en la que ya coge y va a estar involucrado también mi sueldo? Puede ser. Es una recomendación, es algo que generalmente te dicen en los cursos de emprendimiento, porque no es algo que te van a decir en la carrera de administración de empresas. Es que claro, solo quien emprende sabe los pros y los contras. Pero es que, por ejemplo, eso de la mezcla de las finanzas, yo sí te puedo decir que te lo digo con experiencia, porque cuando teníamos con mi mami la papelería, se gastaba muchas veces la ganancia en el día a día, en el almuerzo, y era entonces difícil ver realmente cuánto habíamos ganado en el día. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, sí, no evidentemente si estamos hablando de que tomas un crédito, porque al menos cuando comienzas necesitas capital, pero ya con las ganancias diarias es mejor no mezclar con lo personal. Por ejemplo, para pagar la luz. Es que Evidentemente, sí. De tu local, sí. no, pero cuando tú haces el estudio de costos, también están servicios básicos. O sea, un buen estudio de costos te Pero es que es genera porque también tú estás, todos son los los egresos. costos de tu casa, porque ahorita tu casa es donde tú estás donde mantienes tu emprendimiento. Entonces, obviamente, tienes que incluir lo de tu casa en tu emprendimiento, porque es donde estás ahorita realizando el emprendimiento. Pero una vez que ya tengas un local, si ya decides irte a un local, entonces ahí sí ya la luz y el agua y eso tiene que pagarse de tu local con las utilidades de tu emprendimiento. Y es mejor no que, como te digo, es una utilidad. Obviamente con la utilidad que tú siempre va a haber, vas a tener que separar la utilidad que vas a reinvertir y también la ganancia. Y evidentemente con esa ganancia también es parte de lo que tú estás ganando y vas a gastar en otras cosas, pero siempre es importante apartar una parte para reinvertir, y por eso es preferible en lo posible no mezclar finanzas personales con finanzas del negocio o contabilidad, vaya. Pero bueno, es un consejo. Claro, sí, o sea, ya. Ya Y, es, y lo, ajá, y cada lo uno. otro que me decías, bueno, eso yo también lo sabía, de benchmarking, marketing, porque tú sabes que yo también soy diseñador y vi la Ajá, parte de diseño, publicidad y marketing. ajá. Y el benchmarking, tú me decías que era el fijarte en la competencia, netamente, y llegar a la copia y todo eso. Copia, pero puede ser polémico porque se puede interpretar como tal. No recuerdo en qué bueno, en realidad es un tema que en administración de empresas van a repetir 800 veces en 800 materias, pero en una de las tantas que leí que puede ser polémico porque es ver qué está haciendo la otra empresa bien para replicar en la tuya y mejorar. Y por eso puede ser polémico, pero no necesariamente es una copia. Pero puede ser polémico porque puede llegar a interpretarse como tal. Y también es un poco complicado porque
que te dejen entrar a otra empresa para ver sus procedimientos y ver qué está haciendo bien, para al menos, evidentemente el benchmarking se hace eh, mayormente en empresas que son parte de tu rubro, obviamente, pero también se puede hacer en otros de rubro, pero lo más lógico es hacerlo en partes que son parte de tu giro del negocio y, y analizar qué están haciendo bien para implementarlo también, pero puede llegar a ser polémico porque se puede interpretar como que es copia, plagio, pero es una buena manera de mantenerte pendiente a lo que está haciendo tu competencia y qué está haciendo mejor que tú. Sí, claro, ahí sí te entiendo. Uh -huh. O sea, no es copiar, es adaptar, pero por la naturaleza puede interpretarse como, o sea, hay una polémica, hay algunas personas que no están de acuerdo porque lo ven desde esa manera, que puede ser una copia. Es como esa polémica de esa discusión, pero es necesario porque es una manera de mejorar. Y hoy en día es necesario que una empresa, por más chiquita que sea, siempre esté mejorando, precisamente por el hecho de que el entorno es tan cambiante y cambia tan rápidamente que es necesario que una empresa esté siempre buscando mejorar y mejorar y mejorar. Y eso. Bueno, gracias por escucharme y gracias por tu tiempo y voy a por ahora parar la grabación.